Le damos un aplauso a aquellos que quizás hoy están por primera vez. ¿Hay alguien? Sí. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. CCF los recibe con amor. Qué bueno es Dios. Amén. Bueno es el Señor y qué bueno este tiempo de disfrute, de pasar en familia, de sentarnos hoy a su mesa y de disfrutarla, ¿no? Todos juntos. Y me gustan estos tiempos de Santa Cena porque el Señor me lleva a su palabra a aprender juntos lo que justamente a través de la Biblia nos enseña de la mesa. Siempre me gusta cuando hay Santa Cena hablar sobre la mesa. Hablar algo específico, porque es un disparador precioso donde me afirma el Señor el por qué es tan necesario este tiempo de la mesa del Señor, este tiempo donde con tanto amor la preparan, la luquean, la hermosean, ¿no? Y nosotros podemos venir juntos a disfrutar, que también podamos tener hoy cada uno, cuando vos vayas a tu casa, una mesa donde vamos a recordar y donde nos vamos a regocijar acerca de nuestro Papá Dios. ¿Cómo está, amada iglesia? Amén, bendecida y en victoria. Que las victorias del Señor los pueda alcanzar. Y que pronto podamos tener testimonios fieles, pero poderosos de ver la mano del Señor como respuesta de lo que estás pidiendo y orando al Padre. Amén. Así que prepara tu testimonio para cualquier domingo, porque así lo veníamos haciendo, ¿se acuerdan? Así que no podemos quedarnos con eso. Prepara tu testimonio para dar a conocer las buenas obras del Señor sobre tu vida. Y cómo se asienta esa fidelidad de papá para que nosotros no menguemos, sino que podamos crecer en fe. Amén. Amén. El cordero sobre la mesa. Así hoy lo que vamos a hablar. Y vamos a ir al libro de Éxodo. Qué lindo que es Dios. Y ustedes también son lindos. Pero qué hermoso es cuando Él nos lleva y escudriñamos su palabra y sacamos, wow, no le había prestado atención a lo que hoy me estás queriendo decir. Qué maravilloso. Y en la lectura que hoy vamos a tener, nos vamos a encontrar una vez más con el pueblo de Israel. Un momento importante donde el mismo Dios le baja línea acerca de cómo ellos tenían que preparar la mesa para la Pascua. Oye, estamos aquí en una historia maravillosa donde el pueblo se preparaba para salir. Y cuando escuchaba o cantábamos recién la canción de la planta de los pies de Jesús, ahora sí no me va a salir cantada. A ver, sí. Volver a sentir la planta de tus pies. Yo pensaba en ese momento, pero también el Señor me hizo visualizar cuando el pueblo salió de la tierra. Quizás la polvareda que levantó, como el viento de hoy que teníamos, la polvareda que se levanta cuando hay una multitud caminando. Se me veía eso cuando estábamos cantando, si bien estábamos declarando acerca de las plantas de los pies del Señor, pero como en mi cabeza tengo justamente la historia del pueblo de Israel, me hacía recordar, me hizo pensar, wow, Señor, con qué emoción el pueblo salió de la esclavitud para la libertad. Con qué emoción. Y hay una parte de la enseñanza, no me quiero adelantar, pero creo que seguramente habrán dicho, vámonos ahora, es el momento, salimos. ¡Ah, qué tremendo! ¡Ay, eso que me estremece! Bueno, ya van a ver por qué les digo esto. Éxodo capítulo 12, ¿lo tienen? Versículo 1 al 14 vamos a leer. ¿Lo tienen ya todos? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él
y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Se imaginan si había uno que comía demasiado? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mi juicio con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hermosa palabra. Yo no sé si usted ya captó lo que el Señor disparó como enseñanza al pueblo, pero yo lo tomé. Qué maravilloso es cuando nosotros vamos a la palabra y cómo el Señor nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos acomoda para que podamos entender que si nosotros hacemos todo lo que Él nos dice, nos va a ir bien. Y acá nos encontramos con la historia del pueblo de Israel. Y la mayoría creo que ya lo conocemos. Un pueblo que llevaba 430 años de esclavitud. ¿Quién se bancaría 400 años de esclavitud? El pueblo llevaba ese periodo de tiempo. José, el gobernador José, que ya hemos hablado varias veces, ya no estaba más. El pueblo se había desviado y las generaciones que habían transcurrido cada vez se fueron alejando de Dios, cada vez más lejos de Dios, cada vez menos les hablaban de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cada vez las generaciones estaban más apartadas de creer acerca de ese Dios poderoso que en el principio estaban creyendo las primeras generaciones. Entonces, el pueblo apartado, lejos de Dios, cae en una esclavitud, no solo en una esclavitud de un lugar, sino también en una esclavitud espiritual. Al apartarse del Señor ahí, el Señor tiene que hacer una intervención, y todos conocemos a quien justamente el Señor levanta, a Moisés. Lo levanta, lo llama, lo posiciona para que Él sea el gran líder que va a traer liberación, libertad al pueblo de Israel. Lo usa para que Él pueda ir a Faraón. Se presenta delante de Faraón. Y Él mismo, quizás en un momento, no voy a hablar de ese momento cuando Él se encuentra con la zarza y todo lo demás, ese es otro mensaje, pero Él se presenta delante de Faraón, el corazón de Faraón se endurece. ¿Y el Señor qué hace? En vez de alguna forma dar una ayudita, manda las 10 plagas. Y entre todas estas 10 plagas, la última plaga habla de justamente la muerte de los primogénitos. Entonces el Señor interviene guiando a Moisés acerca de lo que tiene que hacer el pueblo para estar preparado para que la muerte no les llegue a ellos. Y les da todas las explicaciones de lo que tienen que hacer justamente en esa última cena, podríamos decir, antes de salir. Cuando vos te estás yendo de viaje, me imagino las expectativas, las emociones de preparar el bolso, la maleta o lo que sea.
Y seguramente, bueno, estás cenando o estás almorzando, lo que sea, o te llevas la viandita para el viaje. Bueno, la cosa que el pueblo, por las indicaciones que Dios le estaba dando, tenían que tener una última cena. Una última cena en familia se tenían que preparar. Y las condiciones o de alguna manera los elementos que esa cena tenían que tener era un cordero sin defecto. En la cual, bueno, entendemos de qué nos está hablando. Y cuando nosotros vemos el cordero sin defecto, que lo tenían que preparar, dice 14 días, 10 días, lo tenían que tener. ¿Vieron cuando usted capaz tienen un gatito, un perrito, no sé? Lo tenían que tener 14 días, 10 días lo tenían que tener con ellos. Así nos dice su palabra. Lo tenían que tener con ellos, lo tenían como que cuidar, sin defectos. Hermoso, se habrán encariñado. Y después de 4 días lo tenían que matar. Y lo tenían que hacer en familia. Ese es uno de los detalles que me llama la atención, porque el Señor a través de esto está diciendo en familia. No es que, y encima si sabía, dice que alguien en la familia eran pocos o estaban solos, que los llamaran para compartir juntos ese tiempo en familia. O sea que Dios, que es un Dios de familia, es un Dios de familia. Y busca la forma, la manera para intervenir, para que la familia tenga ese encuentro de familia, tenga ese encuentro de casa, tenga ese encuentro de cena, tenga ese encuentro de amor, no sé, tenga ese momento de unidad. Y acá nos dice que tenían que consagrar a ese animalito, lo tenían que estar, lo tenían que cuidar y tenían que prepararlo para que después de esos 4 días tenían que sacrificarlo. Me imagino a algunos de los nenes capaz que, no, papá, no, mamá, ¿cómo lo vamos a sacrificar? Y si estuvo viviendo con nosotros. Me recuerdo una vez que estábamos yendo a los molles, era la primera o las primeras veces que íbamos a los molles con una familia amiga, y Joel era chiquitito, se ríe porque ya debe saber. Y íbamos, Raúl, el papá de Raúl Justo Badilla, nos dice, vamos a ir a comer un chivito. Y yo recuerdo que yo lo estaba por ahí y lo tenían que carnear, o lo tenían que matar y carnear en realidad. Y en un momento lo vemos a Joel que viene llorando y dice, no, mamá, ¿por qué matan a los animalitos de Dios? Ese animalito de Dios después lo comimos. Ese momento él no quiso comer nada, pero imagínense lo que era la sensación de estar en familia, criar al corderito y después tener que sacrificarlo. Y después encima dice que la sangre de ese cordero la tenían que juntar para que pudieran pintar los dinteles de las puertas. Y no solo eso, sino que también tenía que haber hierbas verdes y amargas y el pan sin levadura. Toda la familia tenía que estar juntas y toda la familia participaba de esa ceremonia, porque de alguna manera todas esas instrucciones que el Señor les estaba dejando también tenían que complementar o ayudar al propósito de cómo iban a salir. Y hay una parte interesante, que ellos tenían que ir vestidos completamente como reyes y no como esclavos, que debían ponerse los calzados, los vamos a ir desarmando un poquito más mientras que voy metiéndome en el mensaje. Tenían que tener la vara en la mano y tenían que hacerlo todo deprisa. Todo así, las indicaciones de todo lo que tenía que suceder en esa última cena. Y pensaba, Dios es intencionalmente perfecto para realizar las cosas. Porque todas esas indicaciones que Él le decía al pueblo tenían una intención, tenían una enseñanza, tenían un aprendizaje perfecto y detallado de lo que el Señor quería enseñarles a esa familia, a esa generación. Lo que significaba el cordero perfecto sin mancha, lo que significaba esa sangre en la cual ellos tenían que utilizar para pintar los dinteles de las puertas, esas hierbas amargas, esos panes sin levadura y esa vara que ellos tenían que utilizar. Todo, absolutamente, en este pasaje hay una enseñanza maravillosa para que nosotros podamos comprender por qué el cordero tiene que estar en la mesa. ¿Están preparados? Amén. ¿Qué significa entonces el primer elemento? ¿Cuál era el que dijimos? El cordero. ¿Cómo debía ser? Perfecto.
Y ya conocemos cuando hablamos del Cordero, habla de la tipificación de Cristo. Lo que significa ese Cristo sin mancha. Primera de Pedro nos habla y nos dice, Cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien perfecto que cuando fue clavado allí en la cruz del Calvario, una de las promesas era que no iba a ser quebrado ninguno de sus huesos, iba a ser entero allí en la cruz del Calvario, iba a estar clavado. Y el Cordero que se presentaba delante de la mesa también tenía que ser perfecto y no tenía que ser por partes, era un Cordero entero, en la cual podemos entender el sacrificio que el Señor hizo completamente entero por cada uno de nosotros. Maltratado, humillado, que no abrió su boca y fue calladito ahí donde sabía que lo iban a matar. Fue silencioso ahí a ese lugar, no abrió su boca para nada en el lugar donde sabía que se tenía que entregar por amor a vos, por amor a mí, por amor de todos nosotros. Ese Jesús que ya desde el principio de la creación había sido anticipado lo que iba a pasar. Dice el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo, nos dice Apocalipsis. O sea que anticipadamente ya se sabía lo que Él iba a hacer por nosotros. Y el pueblo todavía no podía entender, no entendía. Pero tenían que entrar en el significado de lo que era de alguna forma ese Cordero que tenían que presentar sin manchas en esa mesa donde iban a compartir. Ese Jesús que es el pan de vida, ese Jesús que nos llena todo, ese Jesús que sacia nuestra hambre espiritual, que sacia nuestra hambre en todo. Cuando hablamos en Juan capítulo 6 dice, ciertamente les aseguro, afirma Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Tiene un significado tanto para el presente como para el futuro. Cuando nosotros entendemos que aceptar la vida de Cristo en nosotros nos trae vida y nos alimenta y nos llena, y no solo nos llena, sino que nos sacia, entonces la vida que Él derramó en la cruz del Calvario no es en vano. Él es completo. Él es completo y sin defecto. Y eso lo hace santo. Y esa santidad cuando nosotros nos acercamos a Él y ese sacrificio hermoso que Él hizo por entrega para traernos salvación, nos da una marca de permanencia en aquel que nos llena. Cuando nosotros entendemos que la permanencia es estar firmes, es estar constante y es estar con una estabilidad hacia aquel que hizo todo por nosotros, porque lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto. A veces pareciera que le pedimos demasiadas cosas al Señor porque como que todavía no está completo. En realidad, Él es completo en todo. Todo lo hizo completo. Cuando nosotros entendemos entonces la obra maravillosa que completa toda nuestra vida, puedo decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquel que completó todo, me completa a mí. Aquel que sin mancha se dio, me ayuda también a que yo pueda vivir una vida sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque Él se llevó los pecados. Porque Él nos redimió, nos trajo salvación. Segundo, habla acerca de la sangre del Cordero. La sangre que ellos tenían que juntar, tomaré de la sangre y la pondrán, dice, en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Pintar los dinteles de las puertas de las casas. ¡Qué locura! Ellos lo hacían sin saber qué era lo que iba a acontecer. Obedeciendo, hagan esto. A veces no nos gusta hacer sin saber, pero ¿para qué quieres que lo haga? Somos así, ¿no? Decime para qué. ¿Qué beneficio tengo yo al hacer esto? Vos hacelo.
Hacelo como Dios dice y vas a ver los beneficios y las bendiciones que vas a recibir y que vas a traer de parte del Señor cuando lo obedeces. Entonces ellos, imagínense, matan al animalito, cordero sin defecto, juntan la sangre y con esa misma sangre pintan los dinteles de las puertas. Papá, ¿qué estás haciendo? No sé, pero yo tengo que hacer esto porque Moisés nos dijo que teníamos que hacerlo. Y ahí, esa noche, imagínense el ambiente que se generó en esa noche, en ese lugar, en esa tierra. Porque la muerte no iba a venir de parte del enemigo. No era el diablo que mandaba la muerte, era Dios que había establecido la muerte sobre los primogénitos. Imagínense a la gente o a los papás. Vení, hijo, agarrémonos, quedémonos por acá. ¿Habrá habido un silencio? ¿Una penumbra? No sé si esa noche las estrellas brillaron, capaz que no. Se oscureció todo, dice. Y cuando empieza a avanzar esa plaga, esa mortandad, escuchar un llanto de alguien que quizás perdió algo, un hijo. Qué incertidumbre, ¿no? Lo único que ellos sabían era que debían hacer eso con la sangre y... Ay, Señor, pasó. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué momento? Lo que los salvaba a ellos fue esa sangre que marcaron en las puertas. Fue esa sangre que ellos tomaron y que de alguna manera cuando el juicio del Señor vino sobre la tierra, a los que estaban alineados al corazón del Padre, los pasó por alto, porque ¿saben qué? Esa sangre era una señal de pertenencia. Pasaba la plaga de muerte, este lugar tiene la sangre, le pertenecen a Cristo. Este lugar no tiene la sangre, entra. Este lugar tiene la sangre, los dinteles están pintados, le pertenecen a Cristo. Y saben que la sangre de Cristo a nosotros nos marca y estamos marcados por esa sangre de Cristo y tenemos también esa palabra, le pertenecemos al Cordero sin mancha. Le pertenecemos a aquel que vertió la sangre, esa sangre pura por cada uno de nosotros. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Yo no sé cómo era tu vida antes, pero desde el momento que Cristo viene a tu vida y podés contemplar y podés saber que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fue para perdón de pecados, ahora mi vida cambia. Mi vida tiene otro sentido. Mi vida le pertenece. Somos pertenencia de Dios. Eso es lo que el enemigo tiene que saber. La sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario dice que le pertenezco a Cristo y que hemos sido rescatados por su sangre por amor. Hemos sido rescatados por su sangre por amor. El cordero era uno de los animalitos más nobles que en ese momento él no tenía la voluntad de ofrecerse allí en la mesa, pero el Cordero Santo tuvo la voluntad de ofrecerse allí en la cruz. Voluntariamente se ofreció por nosotros. El cordero que el pueblo de Israel tenía que preparar, lo tuvieron que cuidar y lo tuvieron que forjar de alguna manera y lo tuvieron ellos mismos que matar. Pero ese cordero que se dio por nosotros se ofreció voluntariamente a ir a la cruz y tomar nuestro lugar. Qué hermoso lo que hizo el Señor por nosotros. Qué hermoso lo que Él hizo por entregarse, por amor a vos, por amor a cada uno de nosotros y por traernos libertad, para sacarnos de Egipto, para sacarnos de la esclavitud. ¿Cuánto tiempo estuviste en esclavitud por algo? Quizás no tuviste 400 años o 430 años, perdón. Quizás estás pasando un periodo de tiempo y decís 2, 3 años y esto parece eterno. Pero si Cristo verdaderamente es el Cordero sin defecto, que vos creés que Él murió en la cruz y esa sangre marcó tu vida, entonces te está preparando para una salida victoriosa. No solo eso, sino que dice que hierbas amargas y verdes también tenían que preparar. Aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Comiste alguna vez algo amargo?
algo que vos decís, qué feo, ¿qué es esto? Que te dio como una cosita acá, te quedó atravesado. ¿Les pasó? ¿Comieron alguna vez algo así? Yo no sé, pero sí, he comido algo y que me da una, qué fea sensación. Pero fíjense, ¿para qué el Señor le dijo? Podría haber dicho aromatizantes, para que sea más rico, para que podamos, no, hierbas amargas. Y las hierbas amargas y verdes, de alguna forma también tienen un significado muy importante. Imagínense, comían el corderito y tenían que comer hierbas amargas. Corderito sabroso, saladito, con chimichurri, con criolla, ¿no? La salsa criolla. Y de repente una hoja verde amarga, horrible, que mezcla de sensaciones, de sabores, pero a la vez de emociones. Porque era comer el cordero sin manchas, pero recordar de dónde Dios los estaba sacando. La amargura de todos esos años que ellos tuvieron que atravesar de ese lugar se terminaba. Muchas veces, quizás esas sensaciones amargas están en nuestras vidas, están en nuestras emociones, y que de alguna forma también Dios les estaba mostrando la humildad y la sencillez que ellos iban a tener que aprender a estar delante de Dios, a estar en Dios y tener la seguridad de que Dios los iba a sacar de esa vida amarga, de esa vida triste, de esa vida endurecida que por mucho tiempo habían tenido que atravesar. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Vieron que a veces vienen esos recuerdos y decís, ¿de dónde te sacó el Señor? Y creo que nunca nos tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Porque eso nos ayuda a ver el cambio que Cristo ha producido en nuestras vidas. Porque cuando nos gloriamos que fue por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, por nuestro conocimiento, por nuestras buenas actitudes, nos puede ir mal, porque el orgullo se enaltece. Sin embargo, Dios les hace poner esas hierbas amargas en esa mesa para recordar, este día comen esto porque de aquí en más su vida va a cambiar. Y cuando Cristo viene a la vida de una persona, la vida cambia. Pero recuerda siempre del lugar donde el Señor te ha sacado y hacia dónde te va a llevar. El salmista en el Salmo 103, versículo 1 al 5 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles han sido los beneficios que el Señor ha hecho en tu vida desde el momento que te rescató? Desde el momento que te liberó. Señor, no me voy a olvidar de ninguno de tus beneficios. Y te voy a agradecer. Y no termina ahí. Dice, el que perdona todas mis iniquidades y el que sana mis dolencias. ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántos dolores de alma, de corazón? ¿Cuántos dolores el Señor ha intervenido para sanarte, para rescatarte, para mostrarte, yo estoy acá desde el momento que dispusiste tu corazón, como se lo dijo a Daniel, desde ese momento yo estoy para obrar, para liberarte y para sanarte. Desde ese momento dice, no olvidaré ninguno de tus beneficios. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de compasión y tiene tiernas misericordias. Tiernas misericordias, papá, has tenido y tienes compasión. No sé si me la merezco, no sé, Señor, si me las querés dar o no me las querés dar, no sé, pero el Señor dice, wow, acá a través del salmista lo reconoce, Señor, tienes compasión de mi vida, tienes tiernas misericordias, me gusta esa expresión que nos cautiva, wow, un corazón cautivado y agradecido, decir, Señor, me has rescatado de la oscuridad más abrumadora, del pozo más oscuro, más horrible, más temeroso. Ay, Señor, te voy a reconocer. El que colma de bien, dice, tus anhelos, de modo que tu juventud se renueva como el águila. Qué bueno es que podamos decir, Señor, aunque por ahí tenga que ingerir una hierba amarga, que me trae un recordatorio
acerca de lo que o de dónde salí o cómo salí. Pero Señor, veo tus beneficios en mi vida. Veo tu compasión, veo tu gracia, veo tu gloria. El tema es que muchas veces nosotros, aún conociendo y teniendo que ingerir esas hierbas amargas que nos traen recordatorio, tenemos un caminar de rezongo, de queja, y rezongamos contra Dios y le decimos: Dios, ¿dónde está? Dios, te olvidaste de mí, Dios, no te acordás de mí, Dios, me dejaste, Dios lo otro y Dios lo otro. Y Dios va a seguir esperando hasta que nos demos cuenta que dejemos de rezongar y caminemos dándole gloria al Señor. Y esa actitud desata honra del cielo para nuestras vidas. Esa actitud de obediencia, porque me imagino que ellos no la comían, ay, qué horrible comer esto, sino que la comían con los ojos llenos de lágrimas. Con los ojos llenos de lágrimas. Decir, wow, esto se termina hoy. Esto se termina hoy. Había una orden de cómo debían hacer las cosas, pero ellos seguramente tenían expectativa de lo que iba a pasar, pero no sabían todo. Y lo otro, cuarto, en la mesa dice que panes sin levadura. Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Y creo que muchas veces hemos hablado de esto. La levadura en la escritura, en la palabra, nos habla un poco de aquellas cosas que nosotros tenemos que sacar de nosotros, de aquellas cosas que están en nuestra vida y sabemos que no nos hacen bien, que nos dañan, que nos lastiman, que nos hacen ser desobedientes, que nos hacen vivir una vida de hipocresía, de falsedad, de querer ser, de querer quizás de alguna manera aparentar una relación que no es. Entonces es ahí donde dice, los fariseos y los saduceos tenían esa costumbre de constantemente estar atacando, de estar dando órdenes o enseñando simplemente puras leyes religiosas. Y viendo cómo, de qué forma podían hacer caer a la otra persona y sobre todo a Jesús. Buscaban la manera, la forma para hacerlo caer, avergonzarlo, para matarlo, para destruirlo. Y Juan el Bautista los declaraba y decía, sepulcros blanqueados, que hablan, que dicen, pero sin embargo su corazón, su espíritu está totalmente opuesto. Y acá habla acerca de la doble moral, de lo que a veces decimos ser y no somos. La transparencia y la apariencia no pueden ir juntos. Somos transparentes, se va a notar, pero a veces vivimos por apariencia. Y la sociedad está llena de gente que aparenta estar todo bien, aparenta el matrimonio ser la familia Ingalls, aparenta tener los hijos perfectos de la vida completa y de todo lo demás, aparentan, y sin embargo, la apariencia en algún momento se va a derribar y se va a descubrir que era todo mentira. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué es real? Sin nada que estorbe, sin nada que nos haga perder la esencia, sin nada que nos haga perder los valores. Y entonces, o aparentamos o somos transparentes. Y eso es lo que de alguna forma también el Señor nos enseña. El transparente no puede aparentar y el pan sin levadura representa la obediencia y la transparencia de los hijos obedientes. De los que verdaderamente se muestran tal cual son, sin aparentar ser cristianos, ni crestanator, ni nada, sino son. Podemos, y esto lo venimos hablando, ¿se acuerdan del mensaje del domingo pasado que hablamos de luz? Mucha gente puede tener y podemos tener un montón de conocimiento teológico aún de la Biblia, de la palabra, y aparentar una religión fuerte, verdadera, pero adentro de nuestra casa ser abrumadores, ser golpeadores. Hay una realidad y que la verdad, que a veces golpea fuerte en nuestras vidas. Por eso no podemos vivir de apariencias. El cristiano no puede vivir de apariencias. El cristiano tiene que vivir y ser transparente en su vida cristiana. Mostrar lo que es verdaderamente. Y los demás, como decimos y venimos enseñando, van a querer. Voy a querer ir a tu casa porque tu casa está llena de gracia, está llena de amor. Podemos hablar bien sin tener que lastimar a nadie. Podemos comunicarnos bien. O entramos en una casa y es tóxico. No sé, me siento incómodo. Acá está pesado. ¿Por qué?
porque afuera creemos que estamos bien y sin embargo adentro hay algo que se genera, se gestó y es bastante asfixiante. Entonces ahí aprendamos lo que Dios nos quiere decir. Encontramos entonces de alguna manera una familia que tenía que tener la mesa preparada. La mesa preparada, en la cual las condiciones, o en el versículo 11, lo que no solamente eran los 4 elementos que tenía que tener la mesa, sino también la familia tenía que estar preparada. Y fíjense cómo lo dice el versículo 11, y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos. Nos está hablando en ese versículo 11 acerca de que la familia tenía que estar preparada. Ceñido habla de que me tengo que agarrar, tengo que estar bien vestido. Y ellos estaban, dice, una de las condiciones que también era, tenían que sacarse la ropa de esclavitud y vestirse como reyes. Cuando el Cordero de Dios viene a nuestra vida, me tengo que sacar la ropa de esclavitud, porque ya no soy más esclavo. Soy un hijo de Dios. A veces, aún siendo hijo de Dios, vivimos con una mente de esclavitud y con una actitud de esclavitud. Si vamos un poquito más, el pueblo después, otra historia más, pero ellos muchas veces querían volver a Egipto. Volvamos a las cebollas, volvamos. Su mente era una mente esclavizada que se había quedado en la temporada de Egipto. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera cuando Dios dice, cambia tus vestiduras, porque ahora es un hijo de Dios. Cambia tus vestiduras y ponte la vestidura de hijo, ponte la vestidura de rey. Ya no vives en esclavitud, eres libre. ¿Por qué todavía sigues con la actitud de un esclavo? ¿Por qué todavía aún te sigues diciendo que sos un esclavo? Nosotros tenemos que entender que somos familias, que cuando Cristo viene a nuestra vida es libre porque Él nos hace libres. El Espíritu de Dios dice es libertad, nos trae libertad. Y si el Espíritu de Dios está, ¿por qué no podés vivir en libertad todavía? ¿Por qué todavía seguís atado al pasado? Al pasado que te hirió, al pasado que te trae remordimiento, recordando aquellas, porque el Señor ya hizo toda la obra. El que tiene que completarla y de alguna manera haciendo bien la tarea, somos nosotros. Sácate la vestimenta de esclavo. Y dice que se tenían que estar preparados. Dice, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados. O sea, ¿vieron cuando ustedes llegan a su casa o se suben al auto y van de viaje y los hijos se sacan las zapatillas y tienen que bajar a algún lado y se tienen que poner las zapatillas? Espera, papá. Yo recuerdo cuando teníamos el auto con gas, que teníamos que parar en cada una de las estaciones y estaban todos dormidos, se sacaban las zapatillas y le decíamos, tienen que bajar todos. No querían saber nada. Bajaban enojadísimos, pero así había que hacerlo. Y algunos bajaban descalzos, otros bajaban con las ojotas si no tenían, o se ponían las zapatillas tipo chancla, ¿no? Pero fíjense lo que tenía, y tiene algo. ¿Cómo tenían que estar? Dice, vuestros calzados en vuestros pies. Tenían que estar a la mesa, tenían que estar bien vestidos y tenían que estar bien calzados. Tenían que estar preparados. Y no solo eso, sino, dice, y vuestro bordón en vuestras manos, tenían que tener la vara, tenían que tener ahí un palo. Me olvidé tu vara, Martita. Tenían que tener la vara en la mano para poder salir, estar concentrados en lo que iba a suceder. Y comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Y acá me acordaba de Alén, porque Alén cada vez que viene a casa, que come re lento, ¿o no? Se toma todo el tiempo para comer. Nosotros comemos y él sigue comiendo hasta que no estornuda. Hasta que no estornuda nos dice, no me lleno. Cuando estornuda ya nos da el pie para que se llenó. Pero hay personas que vos te sentás a la mesa y comen rápido, ¿o no? Y hay otras que comen lento y se toman su tiempo. ¿Cuáles eran las indicaciones que decía Moisés a la familia? Tenían que estar vestidos, tenían que estar calzados, tenían que tener su vara y tenían que comer apresurados. ¿Por qué?
porque en cualquier momento venía la orden de salida. ¿Se imagina? Tenían que salir. ¿Te imaginas? Ay, Gaby, con André. Ay, ya tengo dolores. Ay, ya perdí el tapón. Ay, rompí bolsa. Ay, ¿y el bolso? Pará, ¿y a dónde lo dejé? No sé, por ahí, fíjate. Ya, no. Hagamos simulacro. Yo me acuerdo cuando Dani empecé con el trabajo de parto. Dani estaba durmiendo, estábamos con Leo, vivíamos en el plan B. Ay, anda a despertarlo a Dani. No sé si me llevó en bicicleta, me parece, porque en esos momentos teníamos bicicleta. Y yo iba de costadito. ¡Ay! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando vos sabés que tenés que estar preparado para el acontecimiento. Tenés que estar preparado. El pueblo tenía que estar preparado para el acontecimiento. ¿Y cuál era el acontecimiento? La salida. Tenía que estar listo. Ponerse las sandalias. Porque en cualquier momento tenían que salir. No, pará, Moisés, pará, agarrá. No, listo, preparados. Siempre listo como los scouts. Estar ahí. ¿Les tocaba salir corriendo? Estaban. Era el momento crucial de sus vidas. Era el cumplimiento de una promesa. Salían de la esclavitud y iban a salir. Ya tenían preparado el bolsito. Tenían preparado todo. Era el momento. ¿Se imaginan si alguno dice, no, pero estamos tardando mucho, me voy a dormir? Despertalo, capaz que ni se acordaba. O se iba al baño, no sé. Coman rápido, deprisa. Y nos habla de que muchas veces nosotros nos recostamos y nos quedamos como haciendo la plancha. Y nuestra vida se vuelve a moldear. Y eso era como, no te amoldes. No te amoldes al sistema de este mundo. No te amoldes a lo que la sociedad quizás te ofrece para que vos puedas estar cómodo. La comodidad la tiene Cristo. Y a veces puede ser en un lugar incómodo. Imagínense lo que era esa hora. Cruciales. Pasó la última plaga matando a los primogénitos. Y ahora estaban sentados en la mesa esperando la orden para salir. Y no era una o dos familias, eran millones. Eran familias completas, con el ganado, con su perro, con su gato, con sus ovejas, con sus vacas, con sus toros, con todo. Era todo preparado, era todo listo para salir. Y nos habla justamente de eso. No nos amoldemos, no nos acomodemos. Mantengámonos bien despiertos para poder salir apenas el Señor. Porque cuando el Señor venga, va a venir a buscar a los preparados. ¿O no? A los que no se durmieron. A los que no se sacaron el calzado para ponerse cómodos en el mundo. A los que están bien ceñidos con su ropa y esas vestiduras santas para irse con el Cordero a las bodas finales. Entonces, fíjense, es una advertencia. Toda esta historia nos lleva a lo que hoy estamos preparándonos para su próxima venida. Señor, yo entiendo y comprendo el significado del Cordero sin mancha que dio su sangre, derramó su sangre y me preparo. Estoy preparada, estoy vestida, Señor, como una hija de Dios. Estoy calzada, tengo todo listo, Papá de los cielos, para que cuando vos digas, cuando vos quieras, me vengas a buscar. Eso es lo que de alguna manera hay el bastón preparado ahí, por la cual salimos y vamos gloriosos hacia lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Una familia. Quiero una familia. Charlie, Vero. ¿Está con la Pali? Se fueron a la clase. Ay, sí. ¿Se imaginan esa cena donde está la familia y tienen que prepararse? No trajiste tu mochila, nada. ¿Te vas a ir sin mochila? ¿Te vas a ir sin tus cosas? ¿Estás calzada, preparada, lista? Así nos tiene que encontrar el Señor. Es cada momento, es cada instante, no nos podemos distraer. Así que el bolsito preparado, Gaby. El bolso, nuestras vidas listas, preparadas. Porque ese Cordero cuando nos dice
Y encima lo que nos enseña es que en lo posible es que podamos entender que lo que Él hizo, más allá que es una salvación personal, también es una salvación para nuestra familia. Es para nuestra familia. Por eso es la responsabilidad nuestra de poder testificar, de poder dar a conocer esas verdades. No solo acá, sino nuestra responsabilidad es que las generaciones conozcan ese Cristo que nos invita a sentar a la mesa y que nos dice, pon el cordero, marca tu puerta, come de las hierbas amargas y verdes, prepara tu bastón, ponte la ropa de rey, estate listo, porque en el momento indicado yo cumplo la promesa. Y el pueblo se tuvo que preparar para salir de la esclavitud hacia la gloria y hacia la tierra prometida. Y esa misma vida o esa misma historia nos toca a nosotros, preparados, listos ya, para cuando vos quieras, Señor. Tengo mi calzado, tengo mi vestimenta, tengo mi vallado, para cuando vos digas, es el momento de salir, para sentarnos a la mesa final del Cordero Santo. Quiero que cierren sus ojos. Regresa el Cordero como cantábamos. Podríamos pues cantar cuando terminemos la Santa Cena. El Señor está por regresar en cualquier momento y Él regresa a buscar a familias, a hogares, hijos que han sabido preparar en la mesa el Cordero sin mancha y han guardado una familia cristocéntrica, una familia que tiene la palabra de Dios como centro, que no necesita de otro, sino que sabe que la palabra de Dios es la guía y es la verdad que el Señor nos ha dado para que nuestra vida se consolide, se forme, se afirme en los caminos y en los preceptos de nuestro Papá Dios. Una familia que podemos decir, bueno, tenemos defectos, tenemos errores, tenemos un montón de cosas que quizás que acomodar, que ordenar, que alcanzar. Pero el que el Señor va a tener cuidado de cada uno de nosotros como hogares. Haz que tu hogar tenga la marca del Señor, tenga pintado espiritualmente esa sangre vertida en la cruz del Calvario, para que cuando pasen las plagas, cuando pase la plaga de mortandad espiritual que quiera venir a destruir, a matar, a disolver lo que sea, pueda pasar de largo y pueda decir, esta casa no la toco porque le pertenece a Cristo, este hogar no lo toco porque le pertenece a Cristo, este matrimonio no lo toco porque le pertenece a Cristo, estos hijos no los toco porque le pertenece a Cristo. ¿De quién es la tarea? Es nuestra ahora. Nos corresponde a nosotros hablar de Dios a nuestros hijos. Nos corresponde a nosotros de hablar de Dios a nuestros vecinos. Fíjense que decía, si tu vecino no tiene o si tus vecinos son pocos, invítalo a que venga a compartir. Qué tarea que tenemos. Fíjense lo que nos dice a través de esta lección. Si hay otro que quizás está necesitando, entonces acércalo. Quizás lo tenés que sentar a tu mesa para compartir de ese Cordero. Quizás le tenés que enseñar a cómo tiene que marcar su casa con el gobierno del Espíritu Santo. Quizás le tenés que decir, prepárate, alístate, porque el Señor viene pronto y viene a buscarte a ti, viene a buscar a tu familia, viene a buscar tu hogar, viene a buscar a aquellos que han y viven en rectitud. Quizás el Señor te va a hacer comer una hierba amarga, una hoja verde para recordar, hacerte recordar una vez más de dónde te sacó y a dónde Dios te quiere llevar. Es tan glorioso el lugar donde Él nos quiere llevar o a dónde, cómo Él nos está llevando, que es ahí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que tener un espíritu enseñable, dócil. Enséñame, Señor, a andar en tus caminos con rectitud, a guardar tu verdad, porque una vez que conoces la verdad, esa verdad te va a perseguir y nos va a pesar y vamos a dar cuenta por el conocimiento de lo que tenemos de parte del Señor. A cuanta más luz y a cuanto mayor conocimiento el Señor nos va a advertir y nos va a decir, yo te dije esto y no lo cumplí.
cumpliste. Yo te advertí de tal cosa y no lo enseñaste. Te dije que abrieras tu boca para enseñarlo, para cuidarte. Cuida tu boca, cuida tus labios, cuida tu corazón. Cuida lo que hablas con tus hijos, con tu esposo, cómo lo tratas, cómo lo bendices, cómo lo amas, con gestos, con actitudes. Hay cosas que quizás se han perdido y las podés decir, pero ya están perdidas. Pero el Señor va a restituir algo en tu corazón. El Señor no deja nada por perdido. El Señor va a restituir algo. Yo no sé lo que te va a dar o cómo te lo va a dar, pero yo sé que nada se pierde en el Señor. Nada en el Señor se pierde. Todo para Él es ganancia. En nuestra vida el Evangelio es ganancia. Y cuando nosotros entendemos desde esa forma, entonces podemos ver las cosas y las circunstancias y las situaciones desde el ojo de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? El Señor acomoda aún las cosas que no entendemos, porque Él dice que todo nos ayuda para bien. En la familia hay ataques constantes. Este es el tiempo donde las familias están siendo atacadas, destrucción para avergonzarnos, para desacreditar el verdadero evangelio. Pero el Señor viene, regresa pronto y nos quiere ver con un corazón firme, con una actitud firme y en familia. Yo sé que a veces han luchado, pero había dos palabras claves que me han escuchado en todo el año pasado y este año lo sigo marcando: permanencia y pertenencia. Le pertenecen a Cristo. Y cuando ustedes saben que le pertenecen a Cristo porque están marcados con esa sangre que se derramó, entonces también hay una permanencia. Permanezcan firmes en el Señor. No bajen los brazos, porque en la perseverancia el Señor va a soltar el cumplimiento de su promesa sobre sus vidas y lo van a poder contemplar. Pero manténganse con el calzado en sus pies. Manténganse preparados con el vestido para estar listos para el momento cuando el Señor dice: ahora es el tiempo, ahora es el momento, esta es la hora, este es el día, esto es ahora para tu vida. Y eso